Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Adolfo Carranza. Ya estamos en la segunda videoconferencia con el tema dinámica de traslación. ¿Qué es la dinámica de traslación? La dinámica es la parte de la mecánica que estudia las causas del movimiento. Se denomina mecánica clásica aquellas que estudia el movimiento de los objetos, que son muy grandes comparado con el tamaño de un átomo y que se mueve con velocidad mucho menor que la velocidad de la luz en el vacío. En este tema lo que vamos a estudiar más que todo son los movimientos, ¿verdad? Y vamos a tener como claro que la mecánica clásica va a ser la que establece una relación entre la fuerza externa que actúa sobre un cuerpo en el cambio en el movimiento que se experimenta. La mecánica clásica se fundamenta en las leyes de Newton, que vamos a verlo más adelante también, ¿verdad? El concepto de la fuerza. Se define la fuerza externa actuando sobre un cuerpo como resultado de la interacción entre dicho objeto y su entorno. Una fuerza actuando sobre cualquier cuerpo causa deformaciones o cambia en su estado de movimiento, pudiendo ocurrir ambas causas simultáneamente. En nuestro estudio, la fuerza se clasifica como la fuerza de contacto y la fuerza de acción a distancia. La fuerza de contacto es la que requiere contacto físico. Y la fuerza de acción a distancia son las que los cuerpos, son las que no tienen contacto físico. Y también podemos, que es el origen el origen del movimiento es la fuerza. Vamos a ver unos ejemplos de fuerza de contactos. Como la primera está la fuerza perpendicular que un plano inclinado ejerce sobre un libro. La que se ve acá es la fuerza normal, la que se ejerce como una fuerza perpendicular. El otro ejemplo es la fuerza de fricción debido al movimiento relativo entre dos superficies. Por ejemplo, se muestra un bloque moviéndose rectilíneamente sobre la superficie de una mesa, tal como se muestra en la figura. El otro, está, el otro ejemplo de fuerza de contacto está la fuerza necesaria para estirar y comprimir un resorte. Vaya, en el primero, en el literal A, es que la que se representa el resorte no deformado. O sea, todavía no se ha deformado. En el B, muestra el alargamiento al aplicarle una fuerza. Ya se está deformando en esta parte. Y el otro es el resorte. En este caso, el resorte en ese instante está comprimido. Estas son tres fuerzas de comprimir un resorte. El otro ejemplo son la fuerza de patear una pelota para cambiar su estado de movimiento. Y la otra es la fuerza que ejerce las moléculas de un gas sobre la pared del recipiente que lo contiene. También está la fuerza de tensión que un cable ejerce sobre el cuerpo para sostener su peso y mantener el sistema de reposo. Siempre estamos con los ejemplos de fuerza de contacto. Todo eso lo que les acabo de mencionar son ejemplos de fuerza de contactos. Vamos a ver ejemplos de fuerza de acción a distancia o fuerza de campo. Una puede ser la fuerza gravitacional con la que la Tierra atrae cualquier objeto próximo a su superficie. La otra es la fuerza eléctrica entre dos objetos con carga negativa, separando a una distancia d, cualquiera. Y la otra es la fuerza magnética con que un imán atrae las partículas de hierro que se encuentran al próximo a él. Con respecto a la naturaleza de la fuerza, la física reconoce como fuerza fundamental en la siguiente naturaleza. Está la fuerza gravitacional, que es la que se origina en la interacción entre las masas, conociéndose solamente fuerza de atracción. Está la fuerza electromagnética, que la que incluye la fuerza eléctrica y fuerza magnética producida por un campo eléctrico, en reposo o en movimiento. Se conoce fuerza eléctrica o fuerza magnética de atracción-repulsión. También está la fuerza nuclear, que es la que comprende las fuerzas nucleares fuertes, que es la responsable de la estabilidad del núcleo del átomo, y la fuerza nuclear débil, que es la que se manifiesta en determinados procesos de desintegración radiactiva. Tenemos la fuerza se mide directamente utilizando una balanza y es la que
como conocido como dinamómetro, que es la que utiliza la deformación de un resorte para efectuar la medida de la fuerza. La unidad de la fuerza es Newton, que se simboliza en Newton. Y también que los objetos por lo general están sometidos a varias fuerzas que representamos por fuerza 1, fuerza 2. O sea, en ese caso, que digamos, por ejemplo, un bloque se pueden representar varias fuerzas, que puede ser la fuerza normal, la fuerza de fricción, la fuerza... bueno, hay bastantes fuerzas que se puede originar en un objeto, digamos así. Por eso, para encontrar la fuerza neta, solo se suma cada fuerza, ¿verdad? Vaya, ahora vamos a entrar a las leyes de la dinámica. La primera ley de Newton, que es la que establece que un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si la fuerza externa resultante que actúa sobre él es igual a cero. Aquí en la primera ley es la que, más que todo, la de que el objeto está en reposo. Y es la que también que el cuerpo se encuentra sin movimiento o va avanzando a velocidad constante. La fuerza va a ser igual a cero porque está en reposo, ¿verdad? Se dice que el cuerpo está en equilibrio de traslación, ya sea porque está en reposo, como les mencionaba, o se mueve con velocidad constante. El movimiento de un cuerpo puede observarse desde cualquier marco de referencia. En la primera ley de Newton es la que se define como conjunto especial de marco de referencia, es denominado marco referencial inercial o no acelerado, perdón. Tenemos el ejemplo de la pelota que puede estar en reposo, pero ya ejerciéndole una fuerza, por ejemplo, tocándola, la pelota ya cambiaría esa ley, ya no sería la primera ley, porque ya pasaría, ya de reposo, ya pasaría a ya hablar a la segunda ley, que ya les voy a mencionar. Vale, los diagramas de cuerpo libre. Es la representación vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo representado como partícula. Los siguientes ejemplos se ilustran a continuación. Tenemos la de un bloque, que el diagrama de cuerpos libres va a ser arriba vamos a ver la fuerza normal, como se mira acá, ¿verdad? Abajo se ejerce la fuerza, el peso, perdón. Eso, para el bloque, el diagrama de cuerpo libre, para este caso de un bloque en reposo sobre superficie horizontal lisa, así vamos a, pues cuando estén haciendo el ejercicio, el diagrama de cuerpo libre, así lo van a representar. Que tenemos el otro, que es el bloque jalado por una cuerda sobre la superficie lisa. En este caso, vamos a ver la fuerza normal, la que va siempre arriba, en el eje de la Y, la fuerza, el peso, la que ejerce el bloque hacia abajo, y la cuerda la vamos a representar así. Eh, siempre hay, ¿cómo se llama? Un ángulo, cualquier ángulo. Y así, en este caso, así vamos a representar el diagrama de cuerpo libre. Tenemos también el otro caso, el bloque suspendido por cuerdas, que representamos las tensiones como se ven acá. Tenemos la tensión, tensión 3, digámoslo así, que ejerce hacia abajo. La tensión 2, llamémosla acá, que ejerce hacia arriba. Y la tensión 1. Así vamos a representar el diagrama de cuerpo libre cuando es un bloque suspendido por cuerda. Ya lo vamos a ver en un ejercicio para que entendamos un poco mejor. También están los dos bloques unidos por una cuerda, jalados por otra cuerda de una superficie lisa. En este caso vamos a representar el diagrama de cuerpo libre. Bueno, aquí más que todo lo vamos a separar en este caso. Un bloque vamos a representarlo por una parte y el otro por otra parte, ¿verdad? Entonces igual, vamos a poner la normal hacia arriba para el bloque 1 y el bloque 2, ¿va? El peso que ejerce
el bloque a ser sobre superficie, ya sea para el bloque 1 y el bloque 2. Y la fuerza de tensión que se ejerce acá, que para el bloque A, llamémoslo así, va hacia la derecha y el bloque B va hacia la izquierda. Así estamos representando para cuando son dos bloques unidos a una cuerda, que ya más adelante vamos a ver sobre un ejercicio aplicando estos diagramas de cuerpo libre porque es muy importante para estos ejercicios de este tema, porque ahí nos vamos a dar la pauta para sacar todos los incógnitas que nos pide el ejercicio. Y tenemos por último la máquina de Arwo, que lo vamos a representar también. Vamos a separar un diagrama de cuerpo libre para el bloque A y para el bloque B también separado, ¿verdad? En este caso, la tensión, como ven acá, va hacia arriba, el peso que ejerce, ¿verdad? Y igual la aceleración va hacia abajo, lo vamos a representar acá porque este bloque va hacia abajo. Igual forma de este, solo vamos a tener la tensión que va hacia arriba y el peso hacia abajo. No sé si todo bien con respecto a lo del diagrama de cuerpo libre. ¿Alguna duda? Porque para esta clase de ejercicios lo primero que tenemos que ver son los diagramas de cuerpo libre. Esos son los esenciales. Ya entendiendo bien los diagramas de cuerpo libre ya se puede realizar. Susi Carvajal. Vaya, vaya. En la máquina de Arwo, vaya, aquí hay dos bloques, uno que va hacia abajo y uno que hacia arriba por medio de una polea. Bueno, vamos a hacer, en estos casos se separan los diagramas de cuerpo libre para el bloque A y para el bloque B, llamémoslo así. Vaya, lo primero, hay una tensión. Vaya, vamos a poner en el diagrama de cuerpo libre la tensión que va hacia arriba. El peso siempre va hacia abajo. Aquí está. Y la aceleración, ya vemos que el bloque va hacia abajo, vamos a representar la aceleración hacia abajo. En el B igual, ¿verdad? La tensión la fuerza de tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. No sé si todo bien, Susi, ahorita. Tatiana Mejía, la aceleración es para abajo porque el movimiento es para abajo. En el caso, bueno, ya te digo. En la parte de, bueno, vemos que la polea, o sea, ejerce, digamos, el bloque A va hacia abajo, ¿verdad? Y el bloque B va hacia arriba. Entonces la aceleración que ejerce el bloque A va hacia abajo, lo vamos a representar hacia abajo. Y para B va hacia arriba. Gabriela Burgo, porque la fuerza va para arriba. En el tercero, ¿verdad? En el tercero, porque las fuerzas van para arriba. En el bloque de suspendido por cuerda. Vaya, vemos acá tres casos. Vemos la tensión 1 acá, la tensión 2, llamémosla así, tensión 1 acá, tensión 2 acá y tensión 3 acá. Vaya, la tensión 3, sabemos que, pues sí, va hacia abajo. La fuerza de tensión va hacia abajo. La vamos a representar, va en el eje de X negativo. Para la tensión 2, va hacia arriba, porque vamos a imaginar, vaya, para verlo otro modo, digamos así, veamos el dibujito y solo como trasladémoslo en el diagrama. Pongamos la tensión 3 para abajo, tensión 2 hacia un lado, hacia la derecha, y tensión 1 hacia la izquierda. Siempre va a tener un ángulo, bueno, a cualquier ejercicio te va a dar un ángulo, en estos casos. Entonces así vamos a representar para el bloque suspendido por cuerda. Bueno, estamos en la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se anuncia así: la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza resultante aplicada e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir eso? Que, vaya,
la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Y la aceleración es inversamente proporcional a la masa. En este caso, la fuerza no va a ser igual a cero, porque aceleración va a ser igual a fuerza por masa. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, vemos este ejemplo, que está un cubo, y lo que en esta segunda ley lo que da a entender es que está aplicando una fuerza a ese cubo. Y vamos a ver, hay casos también que cuando, digamos, si tenemos una misma masa y aplicamos una mayor fuerza, la aceleración va a ser mayor. Cuando aplicamos, en la misma masa también, cuando aplicamos menor fuerza, la aceleración es menor. Es cuando, digamos, es cuando una masa es igual. El bloque es igual, o sea, cualquier masa es igual. Tenemos el otro caso también en esta, que es cuando las fuerzas son iguales. Cuando, digamos, tenemos un cubo pequeño y y un cubo grande, digamos así, un cubo pequeño, un cubo grande, y la vamos a ejercer la misma fuerza para en el cubo pequeño, la aceleración va a ser mayor. Y para el cubo grande, la aceleración va a ser menor. Porque lo que dijimos que es inversamente proporcional. La aceleración es inversamente proporcional a la masa. Y la aceleración tiene la misma dirección que la fuerza aplicada, como les decía. Y la forma usual de escribir la segunda ley es esta. Fuerza es igual a aceleración por masa. La tercera ley. La tercera ley dice, si dos cuerpos interaccionan, la fuerza que el cuerpo 1 ejerce sobre el cuerpo 2 es igual o opuesta a la fuerza que el cuerpo 2 ejerce sobre el cuerpo 1. ¿Qué quiere decir? Si dos cuerpos interactúan, cada uno de ellos ejerce una fuerza, una reacción sobre el otro para el sentido opuesto, digamos así. En esta tercera ley se conoce también como acción y reacción. En lo anterior se expresa de este modo, que la fuerza 1 que se aplica a la 2 es igual es negativo a la fuerza 2 en 1. ¿Qué quiere decir? Que al tener el signo igual, quiere decir que son iguales en magnitudes y en dirección. Y el menos significa que son de sentido contrario, porque la tercera ley de Newton, como les digo, que se reconoce como la acción y reacción. Vaya, las simplificaciones que se hacen para aplicar las leyes de Newton. Vamos a considerar los cuerpos como partículas, lo principal. La otra es que vamos a despreciar las masas de las cuerdas, poleas, etc. Las cuerdas que se consideran inextensibles son longitudes constantes. No considerar fuerza de fricción en poleas y en ocasiones en superficie. Y tomando en cuenta la segunda simplificación, la magnitud de la fuerza ejercida en cualquier punto de la cuerda llamada tensión es la misma o a lo largo de todos los puntos. Bueno, las estrategias para aplicar las leyes de Newton. Primero, identificar las fuerzas externas actuando sobre el cuerpo y dibujar el diagrama del cuerpo libre. Como les mencionaba, lo primero que debemos identificar son las fuerzas que están actuando en el objeto y después dibujar el diagrama del cuerpo libre, porque eso nos va a dar la pauta para resolver el ejercicio o para resolver bien la situación.
El otro paso es repetir el paso anterior si hay más de un cuerpo. Como en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que había dos cubos atados a una sola cuerda. Entonces lo que vamos a hacer ahí, como yo les mencionaba, que vamos a poner un diagrama de cuerpo libre para un cubo A, digámoslo así, y para un cubo B. La otra dice, elegir el sistema de coordenadas conveniente para cada cuerpo. Y aplicar. La otra es aplicar la segunda ley de Newton en forma de componente. En estos diagramas vamos a ver, o sea, vamos a realizarnos, perdón, vamos a ver cuando es en el componente X y en el componente Y. También hay casos que hay en componente Z, pero ese es muy raro, es más, pues sí. La otra es tomar en cuenta la característica de cada movimiento. Por ejemplo, si el cuerpo se mueve a lo largo de la aceleración con respecto a la Y, que es igual a 0, con respecto a Z igual a 0, o por lo que la fuerza en X, si le vamos a aplicarlo ahí, perdón, en la coordenada X, va a ser igual a la masa por aceleración. Vaya, en el primer ejemplo, dice, un bloque de masa de 1 kilogramo descansa sobre una superficie horizontal, lisa. El literal A dice, ¿cuánto vale la aceleración del bloque si se aplica una fuerza horizontal de 10 newton? O sea, la fuerza que le están jalando por medio de esta cuerda. Esta tiene la fuerza de esta va a tener 10 newton. B, calcule la fuerza que la superficie hace el bloque, que es la fuerza normal, la que te piden ahí. Y la C, calcular el desplazamiento X y la velocidad en función del tiempo, si para moverse parte de reposo. Bueno, lo primero es, si no les dan un dibujo, digamos así, se tiene que hacer el esquema para hacer el diagrama de cuerpo libre. Vaya, en este caso tenemos el cubo, voy a ponerlo acá. ¿Qué es lo que, qué es lo que en el diagrama de cuerpo libre, lo que se van, las fuerzas que se van a poner, digamos así, va a ser la fuerza normal que ejerce el cubo hacia la superficie, la fuerza, perdón, voy a ponerla. Bueno, tenemos la fuerza normal que ejerce el cubo a la superficie, el peso y la tensión que ejerce la cuerda. Donde N, como les mencionaba, es la fuerza normal, es la fuerza que la superficie hace sobre el cuerpo. W le vamos a llamar la fuerza con la que la Tierra atrae el cuerpo, es decir, su peso. W le vamos a llamar peso. T es la fuerza que el cable ejerce sobre la tensión. Y T y N son la fuerza de contacto y W es la fuerza de acción a distancia, todas actuando sobre el cuerpo. ¿Todo bien hasta aquí cómo dibujar el diagrama de cuerpo libre con este ejercicio? Perdón, Gustavo, me perdí en cómo hacer el dibujo. Ok, vaya. Tenemos el esquema, que es un cubo que está en una superficie, pero lo están jalando una cuerda. Vaya, viendo el esquema, cómo hacer el diagrama de cuerpo libre, primero tenés que poner bueno, primero tenés que ver las fuerzas que actúan en el objeto, ¿verdad? Que son la fuerza normal, el peso y la tensión. Vaya, la fuerza normal, como les mencionaba, siempre la van a poner siempre hacia arriba. El peso hacia abajo. Y la tensión que en este caso está hacia la derecha. Entonces la tensión la estás poniendo en el eje de X porque la estás jalando hacia la derecha, digamos así. No sé si me entendés. No, Sí, no sé. sí, ya. Sí, vale. Sí, ya, gracias. Vale. Siguiendo, necesitamos desarrollar.
necesitamos desarrollar mediante las cifras que nos dan el ejercicio o solo hacer el diagrama del cuerpo libre. Sí es necesario hacer siempre en esta clase de ejercicio, siempre primerito que tenés que ver, bueno, primero si te dan esquema, ¿verdad? Si no, hay que hacer el esquema. Y después hacer el diagrama de cuerpo libre porque es lo que da la pauta hacia seguir con el ejercicio. ¿Qué significa la flecha que va hacia arriba? Es como la representación, o sea, digamos, la fuerza normal es por ejemplo, la fuerza normal es la que va hacia arriba. Entonces, siempre vas a ponerlo una flecha hacia arriba. El peso va hacia abajo, lo identificamos con una flecha hacia abajo. Y así, dependiendo cómo esté el dibujo, vas a hacer como también el diagrama de cuerpo libre. Porque la fuerza normal sería una fuerza de contacto. Porque, perdón, porque es la que, digamos, está ejerciendo, la fuerza normal está ejerciendo hacia la superficie. Entonces, digamos, vaya, tenemos en este caso, el cubo está ejerciendo una fuerza hacia la superficie. Entonces, el cubo está ejerciendo la fuerza del peso que, digamos, como que lo atrae, digamos, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Es el peso, o sea, lo que está sosteniendo la superficie, el cubo, ¿verdad? Identificamos el peso. Y la fuerza normal es la que él mencionaba antes en las primeras diapositivas, que es la fuerza perpendicular que ejerce. Bueno, siguiendo con el ejercicio, para encontrar la aceleración, lo que vamos a aplicar es la segunda ley. ¿Por qué? Porque si vemos, aplicando la segunda ley en el eje de las X, en el eje de las X, la segunda ley es la que le mencionaba que la que ejerce una fuerza. No está en reposo. En ese caso, digamos, viéndolo en la forma del eje X, eje Y, en la eje de las X, el cubo le están ejerciendo una fuerza hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, allí vamos a aplicar la segunda ley, en el eje de las X. Y en el eje de la Y no vamos a aplicar la segunda ley, vamos a aplicar la primera ley, porque en ese caso, viéndolo desde la perspectiva del eje X y eje Y, con el diagrama, en el eje Y está en reposo, digámoslo así. Y en el eje de las X, porque le están ejerciendo esa fuerza hacia la derecha, vamos a aplicar la segunda ley. Y por eso para encontrar la aceleración, aplicamos la segunda ley. Y ya tenemos que la tensión, ya tenemos como los datos, ya tenemos la tensión y ya tenemos la masa. De ahí vamos a encontrar la aceleración. Y la tensión tiene 40 newton y la masa tiene 4.0 kilogramos. Y eso nos da un resultado de aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado. Y como les decía, la aceleración está en la misma dirección y sentido que la tensión, siendo además la constante. Para encontrar literal B, que dice calcule la fuerza que la superficie hace al bloque, es la fuerza normal. Porque es la que está ejerciendo esa fuerza hacia el bloque. Entonces, vamos a aplicar la primera ley en el eje de la Y. ¿Por qué? Como les decía que en el eje de la Y, viéndolo en el esquema, está en reposo, el objeto, el bloque está en reposo. En cambio, en el eje de las X, le están ejerciendo una fuerza, entonces ya lo estás moviendo. Entonces ya de ahí, en el eje de las X, ya tocaríamos ya la segunda ley.
En cambio, en el eje de las X sería la primera ley. Por eso la fuerza va a ser igual a cero. Aplicando primera ley, ya según la ley, la fuerza es igual a cero, la primera ley. Entonces ya aplicando, ya para encontrar la fuerza normal, vamos a hacer esto. Bueno, aquí miran que normal va a ser igual, perdón, normal es menor, perdón, menos el peso va a ser igual a cero. ¿Pero por qué? Viéndolo, viendo en el eje de las X, siempre vamos a comenzar, comenzamos. La normal menos el peso. ¿Por qué es menos? Porque ya estamos, primero, si aplicando esa ecuación, la fuerza que ejerce va a ser la normal menos el peso. Lo pueden ver de otro modo también. Es porque vamos primero siempre vamos a realizar esa ecuación desde arriba hacia abajo, en este caso. Y siempre el de abajo va a ser negativo, ¿no? Entonces, la normal menos el peso, como se mira acá. La normal menos el peso va a ser igual a cero. ¿Y por qué igual a cero? Porque es lo que les mencionaba anterior, pero que aplicándola en el eje de la Y, vamos a aplicar la primera ley. Entonces la fuerza va a ser igual a cero, ¿verdad? Entonces ya que hemos dicho que la normal menos el peso va a ser igual a cero, pasamos a un lado el peso y entonces nos queda que la normal va a ser igual al peso. ¿Y el peso qué es? El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces ya tenemos los valores ya conocemos masa y ya conocemos la gravedad, que vamos a ponerla con 9.8. Entonces ya teniendo esos datos, ya podemos realizar el cálculo de la normal, que nos da 39.2. Y así encontramos la fuerza normal. Y para el cálculo de la distancia y velocidad, vamos a aplicar las ecuaciones de movimiento rectilíneo, que X va a ser igual a la velocidad por el tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. La velocidad, aplicando ya conceptos, la velocidad en el reposo es igual a cero, ¿verdad? Entonces ya nos queda la ecuación que X va a ser igual, porque partiendo desde el reposo, esto se nos haría cero, donde está la velocidad por tiempo. Entonces por eso nos queda que X va a ser igual a un medio por ya sabemos que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Entonces solo sustituimos aquí en aceleración, sustituimos aquí la fuerza sobre la masa por el tiempo al cuadrado. Y aquí ya tenemos ya los datos de la fuerza de tensión, que es 40. Tenemos el dato de 4.0, que es lo de la masa. Y nos quedaría, y tiempo nos conocemos, pero ya solo nos quedaría que solo vamos a realizar esto y solo nos quedaría multiplicado por el tiempo, la incógnita tiempo. Y así encontramos la distancia, porque ya el ejercicio no te da, perdón, no te da el tiempo. Por eso solo lo dejamos así indicado. Y para obtener la velocidad, igual aplicamos una ecuación de movimiento rectilíneo, partiendo de que el bloque está en reposo, y estando eso así, que la velocidad inicial va a ser cero. Entonces esta parte se nos hace cero. Entonces nos quedaría que la velocidad va a ser igual a aceleración por tiempo. Y ya conocemos que aceleración va a ser igual a la fuerza sobre la masa. Por esta ecuación, ya les digo. Por esta, perdón. Por esta. Entonces solo sustituimos en aceleración, solo sustituimos eso, que
la fuerza de tensión sobre la masa. Y ahí ya tenemos los datos, ¿verdad? Ya tenemos los datos que nos brinda el ejercicio, que la fuerza de tensión tiene 40 y la masa es 4.0. Y solo que tiempo si no nos da el ejercicio, solo vamos a dar indicado el valor, la variable tiempo. Bueno, para el ejemplo 2, este es otro caso cuando lo jalan. Dice, se jala un objeto de 2 kilogramos por medio de una cuerda que hace un ángulo de 35 con la horizontal como se muestra en la siguiente figura. Y te dice, calcular la aceleración del bloque y calcular la magnitud de la fuerza normal que la superficie ejerce sobre el bloque. Lo primero que debemos de hacer, ¿verdad? Bueno, en el ejercicio ya te brinda el esquema. Entonces, otro paso que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre, que nos quedaría de esta forma. Nos quedaría así, que la normal sabemos que va hacia arriba, el peso va hacia abajo, y la tensión de la cuerda, ya en este caso nos dan un ángulo. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre lo vamos a representar así, que la tensión va hacia arriba con el ángulo de 35 grados. Vaya, para encontrar lo de la aceleración, vamos a aplicar la segunda ley de Newton a lo largo del eje de la X. ¿Por qué vamos a aplicar la segunda ley de Newton? Como les mencionaba en el anterior ejercicio. En este caso, bueno, veámoslo así. Aquí es la X, esto es X, y aquí arriba Y. Si ven ustedes en el caso de la X, están ejerciendo una fuerza de tensión. ¿Qué quiere decir? O sea, estamos moviendo el bloque. Y no está en reposo. Entonces, por eso, en el eje de las X vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Y nos quedaría así que la fuerza va a ser igual, la fuerza en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, aplicando ya concepto, perdón, ya nos quedaría ya aplicándolo solo porque estamos viendo solo por medio de la X. Entonces nos quedaría que la tensión por el coseno va a ser igual a la masa por aceleración. ¿Por qué la tensión por el coseno? Porque solo estamos viendo que en el eje de las X solo está esta fuerza ejerciendo. Entonces por eso multiplicamos el coseno por la tensión. Y el coseno, ¿por qué ponemos coseno? Porque es que se está desplazando, digámoslo así, en el eje de las X. O también, si lo quieren ver de otra forma, puede ser seno, pero aquí ya cambiaría el ángulo. Allí ya sería la resta de 90, que vemos un ángulo de 90, menos el de 35. Y ahí sería un ángulo de 55 si lo queremos ver de otra forma. Esta parte. Entonces ya tenemos el dato de la tensión, que es 20 Newton. Y de aquí ya podemos solo despejar. Y ya nos queda que la aceleración va a ser igual a 8.19 metros sobre segundo al cuadrado. Y así sacamos la aceleración. Y la fuerza normal la aplicamos, como lo ven ustedes, la fuerza normal está en el eje de la Y. Entonces vamos a aplicar la primera ley. Y ya como les mencionaba aquí, que si lo vemos de este punto, el bloque, si lo vemos de ese punto, el bloque está en reposo, o sea, pongámoslo que está en reposo. Entonces, por eso solo vamos a aplicar la primera ley acá, que sería que aquí sí me faltó igual a 0, pero que sería la fuerza en Y, aquí en Y, va porque estamos viendo aquí en Y para sacar la normal, va a ser igual a la masa por la aceleración Y, que eso es igual a 0. Entonces, aplicando ya concepto de la fuerza, de fuerza, perdón, la normal
Entonces comenzamos. Normal más el seno, sería normal más el seno de 35 por la tensión, si ven acá, menos, porque estamos pasando al lado del lado negativo, menos el peso. Entonces la ecuación nos quedaría así, que la normal más la tensión por el seno de 35 menos el doble, menos la doble, menos el peso igual a 0. Entonces aquí solo pasamos a un lado el peso menos la tensión por el seno de 35 y ya tenemos, y el peso sabemos que es masa por la gravedad y la masa es el valor que se está dando del ejercicio de 2 y la gravedad que conocemos que es de 9.8 y la tensión que te da el ejercicio también que es 20 por el seno de 35 y así encontramos la normal y sería, la normal va a ser igual a 8.13 newton. Vamos a ver el otro caso. El ejemplo 3. Aquí cuando ya son dos bloques que lo sostienen una sola cuerda. Y dice el ejercicio. Dos masas, masa 1, que es igual a 10 kilogramos, y la masa 2 es igual a 20 kilogramos. Situado sobre una superficie horizontal lisa. Se conecta por medio de una cuerda ligera, como se muestra en la figura, aquí, sobre la masa 2 que ejerce una fuerza de 100 newton, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y lo que vamos a encontrar aquí es determinar la aceleración de cada cuerpo y la tensión en la cuerda. Entonces lo que te pide el ejercicio es la aceleración en la masa 1 y en la masa 2. En estos casos hay dos objetos, digamos así. Vamos a separar los diagramas de cuerpo libre. Vamos a hacer una solo para la masa 1 y la otra para la masa 2. Para la masa 1 obtenemos que la normal va hacia arriba, el peso va hacia abajo y la fuerza que ejerce la cuerda, que va hacia la derecha, como vemos acá. Para el objeto 2, ponemos siempre normal hacia arriba, el peso hacia abajo, la fuerza que ejerce la tensión, que tiene un ángulo de 30, viéndolo así, y la fuerza que ejerce la cuerda, que va hacia si vemos, va hacia la izquierda. Y así obtenemos el diagrama de cuerpo libre para este caso, ¿verdad? Vaya, para la masa 1 y masa 2 vamos a aplicar la segunda ley. ¿Por qué? Porque es la que vamos a verlo primero desde la perspectiva del eje de las X. Y en este caso vamos a aplicar la segunda ley. ¿Por qué? Porque están ejerciendo una fuerza, lo están moviendo. Entonces están ejerciendo una fuerza en este caso. Y no están en reposo. Si lo estamos viendo en el eje de las X. Entonces vamos a encontrar dos ecuaciones. Para 1 y para 2. Que la fuerza en X va a ser igual a la masa por aceleración en X. Y en el objeto 2 va a ser la fuerza en X igual a la masa por aceleración en X. Y tenemos que en este caso la tensión va a ser igual a la masa por aceleración, como se lo muestro acá. Y en la del objeto 2 tenemos que, si vemos el diagrama de cuerpo libre, y vamos a realizar en el eje de las X, tenemos la tensión acá, en el eje de las Y, perdón, en el eje de las X negativo. Y tenemos la fuerza que ejerce la tensión. Entonces lo que vamos a hacer es tensión menos la fuerza que ejerce acá por el coseno de 30 grados. Y así se lo muestro.
como les decía, fuerza por el coseno de 30 menos la tensión. Y eso va a ser igual a la masa por aceleración por la segunda ley de Newton, ¿verdad? Ya simplificando las ecuaciones, nos quedaría que la tensión va a ser igual a la 10 por la aceleración en 1. Y el otro quedaría que ya conocemos la fuerza, sustituyendo ya valores, nos quedaría que 100 por el coseno de 30 menos la tensión igual a 20, ya conocemos la masa 2, que es 20 por la aceleración 2. Pero ojo, aquí la aceleración va a ser la misma en la masa, en el bloque 1 y en el bloque 2. ¿Por qué? Porque está ejerciéndole aquí lo que está ejerciéndole es una cuerda. Entonces, esto está unido sobre una cuerda, perdón. Entonces la masa en 1, perdón, la aceleración en 1, la masa en el bloque 1, va a ser igual a la aceleración en el bloque 2 por esto. Porque la cuerda está unida en los dos bloques. Entonces, como les mencionaba, que la aceleración en 1, en el bloque 1, va a ser igual a la aceleración en 2 y lo vamos a nombrar como aceleración total, digamos así. Entonces, ya teniendo la ecuación, pongamos la ecuación 1, en esta que la tensión va a ser igual a 10 por aceleración 1, y aceleración 1 le llamamos a, ya no le vamos a poner aceleración 1 para no confundirnos y para que ya nos haga más fácil. Igual, porque también la aceleración 1 va a ser igual a la aceleración 2. ¿Va? Entonces tenemos que la tensión va a ser igual por 10 por la aceleración. Y lo otro aquí ya realizando esta expresión, que es 100 por el coseno de 30, nos quedaría que 86.6 menos la tensión va a ser igual a 20 por la aceleración. Entonces ahora, ya sustituyendo ecuación 1 en 2, lo que vamos a hacer aquí es que la tensión esta, la ecuación 1, la vamos a sustituir en la tensión esta. Entonces por eso nos queda la expresión 86.6 menos lo que había sustituido en esta tensión, que es 10 por la aceleración, es igual a 20 por la aceleración. Entonces, ya aquí ya pasamos a un lado los que tienen aceleración, los valores que tienen en aceleración, y el otro lado, el otro valor que es 86.6. Ya simplificando ya la ecuación, ya nos quedaría ya 86.6 entre 30 y vamos a obtener la aceleración, que nos da el valor de 2.886 metros sobre segundo al cuadrado. Y para encontrar la tensión, ya tenemos la ecuación 1, siempre viendo las ecuaciones esta, la ecuación 1, la ecuación 2. Vamos a sustituir en ecuación 1 en 2. Y el valor que se determina la magnitud de la tensión es... No, perdón, aquí, perdón. En este caso, podemos agarrar cualquiera de estas ecuaciones, ya sea la 1 o la 2. Entonces, para encontrar la tensión. Entonces, la más fácil sería esta. Tensión 1, tensión va a ser igual a 10 por aceleración. Entonces, ya tenemos el valor de aceleración, que es 2.886. Y ya solo sustituimos en esta ecuación. Ya tenemos la ecuación ya tenemos el valor de la tensión que te pide el ejercicio, que da un valor de 28.9. Vamos. Hola. ¿De dónde salió el 86.6 para la tensión? Vaya, sale de esta, que es 100 por el coseno de 30. Esto da un valor de 86.6. Pues sí. 100 por el coseno de 30 te da 86.6. Ese es el valor de... Por eso sale aquí, este 86.6. Está bien.
Bueno, siguiendo con el ejemplo 4. Vamos a ver otro ejemplo cuando ya son 3 tensiones. Dice, considera el siguiente sistema en equilibrio estático donde te da la masa, que es de 3.0 kilogramos, y te da los ángulos. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a separar esta parte, perdón, esto lo vamos a separar con esto. Vamos a hacer un diagrama diferente para no equivocarnos. Entonces, haciendo el diagrama en M, en esta parte de la bolita, vamos a obtener la fuerza que en el diagrama va a ser la tensión en res, como vemos acá, que ustedes miran, que es la que ejerce hacia arriba, por eso hemos puesto tensión res, y el peso que ejerce hacia abajo, ¿verdad? Entonces ya tenemos el diagrama para esta bolita, digamos así, que le hemos llamado M. Y para esta parte, donde se intersectan las 3 tensiones, vamos a hacer un diagrama, que le vamos a llamar O. Vamos a obtener que la tensión 2 va hacia la derecha, como vemos acá, ¿verdad? Con un ángulo de 45 grados. La tensión 1 va hacia la izquierda, con un ángulo de 45 grados. Y la tensión 3 que va hacia abajo. Y así hemos representado en el diagrama del cuerpo libre en M, que es la bolita, y O, que sería que es donde se intersectan o donde están unidas las 3 tensiones. Bueno, para encontrar la tensión, para encontrar el valor de la tensión 3, el sistema para comenzar está en equilibrio. Entonces esto ya nos está indicando que la fuerza para encontrar, ya les digo, para encontrar el valor de la tensión 3, porque no nos están dando este valor, vamos a verlo desde el punto del diagrama de M, que sería este, ¿verdad? Entonces, el sistema estando en equilibrio en esta parte, vamos a aplicar la primera ley, porque está en equilibrio, para comenzar está en equilibrio y está, digamos, en reposo. Entonces por eso aplicamos en esta parte, en la parte del eje Y, el diagrama del cuerpo libre para M, vamos a aplicar la primera ley y sería así. La fuerza en Y va a ser igual a 0, porque está en equilibrio, está en reposo, digamos, está estático. Entonces, vamos a poner que la tensión en res menos el peso. Y eso nos va a dar igual a 0. Entonces, pasando a un lado el peso, tenemos que la tensión en res va a ser igual al peso. Y el peso sabemos que es masa por la gravedad. Y ya sabemos la masa que nos está brindando el ejercicio, que es de 3.0. Y la gravedad que es de 9.8. Entonces ya tenemos la tensión en res, que nos da el valor de 29.4. Para el segundo diagrama, para el caso de donde se intersectan las 3 tensiones, igual está en equilibrio. En X, vamos a aplicar la primera ley, porque el sistema está en equilibrio. Entonces nos quedaría que la tensión 1 por el coseno de 45 grados menos la tensión 2 por el coseno de 45 grados. Y obtenemos esta ecuación. Como yo les mencionaba, que la fuerza en X, en el lado de donde se intersectan las tres tensiones, la fuerza que ejerce en el eje de las X sería la tensión 2 por el coseno de 45, como les mencionaba, menos la tensión 1 por el coseno de 45. Esto va a ser igual a 0, aplicando la primera ley. Ya pasando a un lado términos, nos quedaría que la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1.
Y aquí por el coseno de 45 se van, ¿va? Entonces por eso nos queda ya la tensión 2 igual a tensión 1. Y acá, aplicando la primera ley en el eje de las X, ya en el diagrama del cuerpo libre, donde se intersectan las tres tensiones, tenemos que la tensión 2 por el seno de 45, viéndole el diagrama del cuerpo libre, tensión 2 menos, perdón, tensión 2 por el seno de 45 más la tensión 1 por el seno de 45 menos la tensión 3, que sería acá, ya le digo. Sería así, tensión 2 por el seno de 45 grados más la tensión 1 por el seno de 45 grados. Y esto está en solo, digamos, ¿cómo les puedo decir? Está arriba, digamos así. Por eso se suman la tensión 2 por el seno de 45 más la tensión 1 por el seno de 45 menos la tensión 3, viéndolo desde la forma del eje de la Y. Comenzamos aquí menos lo que está, la fuerza que está acá. Por eso decimos que la tensión 2 por el seno de 45 más la tensión 1 por el seno de 45 menos la tensión 3, que es lo que les mencionaba acá. Y la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1. Y eso vamos a tener una tensión, le vamos a llamarle T, para no confundirnos. Entonces, ya sustituyendo esta T en la tensión 2 y tensión 1, tenemos que T por el seno de 45 más la T por el seno de 45 menos la tensión 3. Y ya haciendo operación ya acá, T por el 45 grados más T por el seno de 45 grados nos da un resultado de 2 por T por el seno de 45 menos 29.4, que ya conocemos, la tensión 3, solo la sustituimos acá y tenemos 29.4 grados. Entonces, pasando a un lado un término y el otro término, nos quedaría así, 2 por la tensión por el coseno de 45, perdón, aquí es seno, me confundí, 2 por la tensión por el seno de 45 es igual a 29.4. Y despejando tensión, nos queda que va a ser igual a 29.4, que sería el 29.4 sobre 2 por el seno de 45 grados. O sea, esto pasa hacia abajo, ¿verdad? Y ya nos da un valor de 20.8, sabiendo que la tensión va a ser igual a la tensión 1 y la tensión 2, en este caso. Y vamos por el ejemplo 5. Un bloque de masa 1 tiene 4.0 kilogramos. Está sobre un plano inclinado, liso de ángulo de 30 grados, unido por una cuerda sobre una polea pequeña, sin fricción y de masa despreciable, a un segundo bloque de masa, que le llamaremos masa 2, que va a ser igual a 2 kilogramos, que cuelga verticalmente, tal como se muestra en la figura. Tenemos esto. Y lo que nos piden es cuánto vale la aceleración de cada bloque, la aceleración este y la aceleración acá. Y ahí es la tensión en la cuerda. Perdón. Dibujamos igual. Tenemos dos objetos. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para uno y un diagrama de cuerpo libre para el otro bloque. Y nos representa así el diagrama de cuerpo libre para el bloque 1 y para el bloque 2. ¿Y por qué? Vamos a preguntar por qué va acostado, digámoslo así. Porque si vemos, el bloque está en un plano inclinado. Entonces por eso lo vamos a dibujar. En este caso lo vamos a dibujar así.
teniendo en cuenta que la normal va hacia arriba, el peso que ejerce este bloque va hacia abajo, lo vamos a poner acá, y lo vamos a poner en el eje de la X. Y la tensión que está ejerciendo la polea, ¿verdad? Y hay un peso, perdón, que está ejerciendo este bloque sobre la superficie del plano inclinado. Entonces por eso le vamos a llamar en el eje de la Y el parapeso en Y y parapeso en X. Y el ángulo que ejerce el plano inclinado, que es de 30 grados. Ese para el bloque 1. Para el bloque 2, las fuerzas que observamos sería la de la tensión, que está acá, el peso. Entonces nos quedaría que la tensión que ejerce la polea, acá arriba, y el peso que ejerce el bloque hacia abajo. Como vemos acá, que solo vemos que la fuerza de tensión que ejerce acá y la del peso hacia abajo. Ya teniendo los diagramas de cuerpo libre, vamos a aplicar la segunda ley. Vamos a aplicar la segunda ley, que va a ser la fuerza en X, va a ser igual a la masa por aceleración, que la vamos a aplicar en el diagrama 1. Y nos queda así. La fuerza que vemos que ejerce en el diagrama es el peso que está acá más la tensión. El peso más la tensión. Y eso nos da igual a la masa por aceleración, ¿verdad? Y ya sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y en este caso hay un ángulo que está ejerciendo esta parte. Entonces lo vamos a multiplicar por el seno de 30 grados, porque está ejerciendo un ángulo acá. Y eso es menos la tensión, que sería nuestra incógnita ahorita, que va a ser igual a 4.0 por la aceleración. Realizando la expresión acá, nos quedaría que a 19.6 menos la tensión va a ser igual a 4.0 por aceleración. Y aquí nos hace falta datos, que sería la tensión por aceleración. Vamos a llamarle esto ecuación 1, que nos va a servir más adelante. Para en 2, también vamos a obtener otra ecuación. Y vamos a ver con respecto a con respecto a en X, en el eje de las X. Entonces, tenemos que, y vamos a aplicar ahí segunda ley siempre, porque está ejerciéndose un cuerpo. Y viendo el diagrama, nos quedaría que la tensión, ya viendo el eje de las X, tensión menos el peso. Como vemos acá, la tensión menos el peso va a ser igual a la masa por aceleración. Y el peso, que es masa por gravedad. Entonces tenemos que la tensión menos la masa 2, ya la tenemos, por la gravedad va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, pasando a un lado los términos, nos quedaría que la tensión va a ser igual a la masa por la gravedad más la masa en 2 por la gravedad. Y aquí, simplificando un poquito más la ecuación, nos queda que la tensión va a ser igual a la masa en 2 por la aceleración por la gravedad, sacando un factor común acá. Y esto le vamos a llamar ecuación 2. Ahora bien, ya teniendo la ecuación 1 y la ecuación 2, vamos a encontrar la aceleración. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Y solo vamos a sustituir la tensión, o sea, la tensión o todo este valor de la masa por la aceleración por la gravedad.
en la ecuación, ya les digo, en la ecuación 1, que aquí lo vamos a sustituir todo ese valor. Y por eso nos queda por eso nos queda esta expresión. Y aquí ya sabemos algunos valores, ya tenemos la masa, la gravedad, y nuestra incógnita solo sería la aceleración. Entonces ya simplificando un poquito más la ecuación, donde sustituyeron la ecuación 2 en 1, nos queda acá. Y ya pasando término a un lado, ya nos quedaría 19.6 menos por la masa 2, por la gravedad va a ser igual a 4.0 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Si ya sustituyendo valores en la ecuación, ya nos quedaría acá esto. Y ya simplificando un poquito más la ecuación, ya nos queda acá. Ya nos quedaría que el valor 19.6 menos 19.6 va a ser 0, ¿verdad? Y en un lado nos queda 6 por la aceleración. Entonces, ya despejando aceleración, nos da el valor de 0. ¿Por qué 0? Porque el 6 pasaría hacia abajo, ¿verdad? Entonces, 0 entre un número es 0. Entonces, la aceleración nos queda que va a ser 0. Y también ya, y teóricamente, los dos bloques están, ¿cómo se llaman? Los dos bloques están, bueno, primero, no hay fricción. Ese es uno porque podemos ver que la aceleración puede ser 0 también. Y también están, ¿cómo se dice? Están, ay, se me olvidó la palabra. El sistema está en equilibrio, esa es la palabra. Porque el sistema también, si vemos aquí el sistema, primero no hay fricción y el sistema está en equilibrio. Por eso teóricamente, ya vemos desde viendo ya eso, ya vemos que la aceleración va a ser 0. Y ya matemáticamente, ya haciéndolo, ya vemos que es cierto, que la aceleración es 0. Y ya sacando la tensión, para calcular la tensión, vemos que el sistema se mueve con rapidez constante y está en equilibrio. Para calcular la tensión en la cuerda utilizamos esta ecuación. Podemos ocupar esta ecuación o podemos ocupar la ecuación 1 también. Entonces ya ocupando esta ecuación ya tenemos el valor de la masa 2, que es de 2, la aceleración que ya vemos que es 0 y la gravedad, que sabemos que es de 9.8, y ya tenemos el valor de la tensión, que es 19.6. Entonces hasta aquí llegó la clase. ¿Preguntas ahorita? ¿Esa masa 2 de dónde salió? Ya te la brinda el ejercicio aquí. Ya te la brinda aquí. Un segundo bloque de la masa 2 es de 2.0 kilogramos. Y ahí está. Gracias. Para Maure Montano. Dice, perdón mi ignorancia, pero ¿cómo sabré qué ley utilizar para desarrollar un ejercicio? Vaya. Porque... Vaya. Les voy a poner el ejercicio, el primer ejercicio. Bueno. Por ejemplo, este ejercicio. Si ya realizando el ejercicio, vamos a enfrentarnos con los componentes en X y con los componentes en Y. Entonces, ahí es como que también la imaginación también pues tenemos que ver cómo está el sistema también, ¿va? Vaya, si nos vemos así en el caso del en componentes X, pongámoslo así, esto es X y esto va a ser Y. Vaya, ojo, solo para la componente en X. Viéndolo bien, para el componente en X,
el bloque le están ejerciendo una fuerza. Entonces aquí aplicamos la segunda ley porque la segunda ley ya es como que lo que dice, ¿verdad? Que ya está como en movimiento, ya le están ejerciendo una fuerza a cualquier objeto. Entonces en este caso vamos a aplicar la segunda ley en este caso para el componente en X, o en el eje X. Porque aquí ya les están ejerciendo una fuerza. Si solo lo estamos viendo por el componente X. Y por eso por eso ocuparíamos la segunda ley, que es la fuerza va a ser igual a masa por aceleración. En cambio, en el componente en Y, si solo lo vemos en esta parte, ya si dejando a un lado la fuerza de la tensión, vemos que el bloque está en reposo. O sea, pongámoslo así, en el Y, o sea, no hay una fuerza ahorita, solo en X. Si lo estamos viendo por cada componente, en Y y en X. Entonces en X vemos el bloque en reposo. Y cuando le digo que en reposo, vamos a aplicar la primera ley. Porque la fuerza es igual a cero. No sé si me di a entender. Maure. La otra pregunta sería, ¿por qué en el ejercicio 1 en masa le puso 4 si tiene 1? Ejercicio 1. Error de dedo sería. Aquí sería 4. No sé por qué le puse 1. Pero sí es 4. 4 es. Bueno, entonces si no tienen más preguntas, creo que llegaríamos hasta acá y muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias para todos por que pusieron atención.